Les pediría por favor que enciendan sus cámaras, que esta es la condición para las clases virtuales de aquí en adelante. Entonces, por favor, provechito a los que están comiendo. Gracias, Lick. Antes de iniciar la clase, fíjense que estaba viendo que tenían dudas de qué es lo que va a venir en el parcial. Y entonces, solo déjeme que... Miren, pues yo me acuerdo hacia lo lejos que con ustedes el primer parcial, en cuanto al capítulo 4 no, o sea, ese no vino en el contenido del primer parcial, si estoy en lo correcto, ¿no? Todos tienen ahí su contenido que les trasladé. Entonces, miren, pues en el capítulo 4, solo permito. Entonces, como les comentaba, no sé si me esperas, a ver, permítame un momentito. Es que fíjese que lamentablemente no estoy... ¿Me escuchan ahorita? Sí, licenciado. No sé, no se graba. Miren, pues, según el contenido que yo les envié, el capítulo 4 no entró en el primer parcial, por lo que el contenido capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y capítulo 8 son los que van a entrar en el examen. Sería capítulo 4, 5, 4, 5, 4, 5. Es que el 7 no lo vimos. Capítulo 8. Y lo del licenciado Milton Escobar. ¿Estamos en lo correcto? Licenciado, perdón, el 6 también lo mencionó. Es que fíjese que el 6 creo que no lo vimos, porque el 6 es el de 4, 5. El 6 es de policía, entiendo, de control judicial privativo y constitucional de los actos de la administración pública guatemalteca. Y ese no me acuerdo haberlo visto con ustedes. Ese no lo vimos, ¿verdad, Nire? No, licenciado. Sí, ese no. Entonces, miren, pues, como les decía, sería el capítulo
4, 5, 8 y el licenciado, y lo que diga el licenciado, y lo que nos dio el licenciado Milton. Por favor. O sea, sobre lo que viene el contenido, el contenido que yo les envié, de eso es lo que viene en el examen. Sería capítulo 4, 5, 8. Sí, y lo que dijo, y lo que nos impartió el licenciado Milton. Laura Chacaj, ¿estará ahí? Sí, licenciado. Es que no. Sí, viene bien cargado el examen parcial. La verdad que sí viene bastante porque sí es bastante contenido. Entonces, son preguntas directas, esperaría yo, de un punto cada uno, o sea, son 40 preguntas. ¿Oyeron? Así que espero que hayan rezado bastante en la Semana Santa y que hayan cargado bastante, y los que no son católicos, que hayan orado bastante, y los que no son católicos ni cristianos y no tienen alguna, no creen en nada, pues que ahí que lean bastante. ¿Cómo así como el primer parcial? Escribe y hábleme porque no sé quién ahí. Perdón, Nick, es que sí, con preguntas directas que venía como que todo el concepto y solo escribíamos la respuesta. Pues eso esperaría, la verdad que yo espero hacerles el examen muy sencillo, la verdad. Sin embargo, hoy estaba revisando el listado de asignados conmigo y ya tengo 198, entonces creo que, no, 196. O sea, sí se desasignaron varios estudiantes conmigo, entonces, pues yo espero imprimir alrededor de 200 exámenes. Sin embargo, hay personas que no se hicieron el primer parcial. Desconozco por qué no se lo hicieron. Si van a hacer el segundo parcial, esperaría que saquen 31, porque ahí se recuerdan que zona mínima para poder cursar el final es 31 puntos. Entonces, Elmar, le pido por favor a los que se acaban de unir, y la condición para que puedan estar en la clase es que puedan encender su cámara, por favor. Si no, pues les pediría por favor que vean de otra manera, porque sí, esa fue la condición para poder dar la clase el día de hoy, estos días que estamos en línea, en virtud de los que le comenté la vez pasada. Creo que no hay excusas, la verdad. Así como Nire, hay otros estudiantes que están cenando. Nire va en bus, inclusive, y aún así lleva la cámara encendida. Así que yo les pediría, por respeto a los demás compañeros, que enciendan su cámara. Eh, y si no están en condiciones o están en alguna actividad o están de fiesta o algo así por el estilo, entonces no se conecten. La verdad que no creo que así bien dicen que el estudiante de la San Carlos se gradúa por esfuerzo de propio, ¿verdad? Entonces, Licenciado, sí, fíjese que si yo enciendo la cámara se me empieza a trabar más, entonces no sé si va. Bueno, por lo igual lo menos, puedo encender, pero no, no tenga no pena, pero sí entendería mucho, la verdad. hay justificación. Andrea Mercedes Farfán, Ana Elizabeth Zum. Aquí estoy, licenciado. Va. Sí, Nere, no te da pena. Gracias, Ana. Bueno, entonces miren, pues, Licenciado, perdone, fíjese que yo no la tengo activa porque estoy conectada con datos. La voy a encender un ratito, pero vaya, no te da si se pena, me cae, pero por lo menos me explicó, porque hay personas que no se conectaron. La vez pasada una compañera pues me dijo que estaba en el trabajo y no le iba a conectar, entonces, pero creo que es las ganas de estudiar y aprender. Entonces, miren, pues, como les comentaba, entonces, a los que están, los 85 que estamos conectados, capítulos 4, 5, 8 y las diapositivas que me proporcionará el licenciado Milton Escobar. Así que les pediría, por favor, que empiecen a estudiar, dado que el lunes ya tenemos el examen parcial de la próxima semana. Entonces, sí les pediría, por favor, que empiecen ya a estudiar para que su nota no se salga mala. ¿Oyeron? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ok.
Bueno, miren, pues, como les comentaba la vez pasada, habíamos hablado del capítulo 8, estábamos hablando sobre el intervencionismo estatal y sobre por qué es tan importante como abogados que entendamos esta parte. Solo déjeme, es que no me deja, aquí está. Está bien, Ingrid. Que me habló Ingrid. Va. Entonces, como les comentaba, el capítulo 8 hablamos específicamente del intervencionismo estatal, del intervencionismo de la propiedad privada y por qué es tan importante en cuanto a, la participación del Estado, pongámosle. Si le pregunto a alguien o que me explique más o menos qué entendió, Jeremy Esteban Porojo. Buenas noches, Jeremy. Ah, no, pero usted sí puso, no te da pena, Jeremy, dale tranquilo. Laura Chacaj, ya me habló. No, Leticia Cabrera Hernández, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Leticia. ¿Qué se acuerda de lo que hablamos del intervencionismo y de la expropiación y la propiedad privada? Me recuerdo que hablamos sobre las servidumbres, que era Ujú. servidumbre administrativa, servidumbre pública, Ujú, que también que sobre la servidumbre administrativa era forzosa ujú. y la servidumbre pública no. Ok, muchas gracias, Leticia, le agradezco mucho. Marilyn Elizabeth Sofía, Dígame, licenciado. buenas noches. Buenas noches. Cuando hablamos del intervencionismo estatal de la propiedad privada y la expropiación, encontramos que había una línea como muy delgada entre la propiedad privada y la expropiación. ¿Qué decreto o qué ley era la que estábamos hablando sobre la expropiación? ¿Qué específica ley? La ley de minería. No, hablamos sobre la ley de minería, pero cuando hablamos de la ley de minería, hablamos sobre las servidumbres, pero también había sobre la ley de expropiación. ¿Y qué decreto es? ¿No se acuerda? No, no me acuerdo, licenciado. Bueno, gracias. ¿Quién levantó la mano? Yo le Sí, Priscila. decreto 529. Correcto, Priscila. Sin embargo, como les decía, la ley de expropiación era una ley vieja, que no tenía, pongamos, incluso había cuestiones en el artículo, en el ámbito espiritual, decía esa ley. Les estoy preguntando porque quiero que entiendan, tomámosle, y eso es lo que me interesa mucho, es el intervencionismo, por qué es tan importante el ámbito de la propiedad privada, que es un derecho inherente, que lo dice la Constitución Política de la República, y el derecho de expropiación, que están conexos, pongámosle. Y como les decían, pueden ser aliados, pueden ser afines, pero no iguales, o sea, no son iguales, o sea, no tenían esa parte. Y entonces después hablamos sobre las servidumbres administrativas, sobre las características de las servidumbres legales, las servidumbres administrativas y civiles, que era lo que hablábamos, que pueden ser afines al derecho y civil, pero no ser idénticas. O sea, cuando lo hablábamos era que las servidumbres no podían ser iguales, o sea, no podían tener afinidad, sí, claro, pero no podían ser idénticas, obviamente porque son antagónicas en ciertas partes. Entonces, es importante que entendamos cuál es la importancia de las servidumbres administrativas, por qué es una afinidad del derecho civil que tiene relación con el derecho administrativo. Como les comenté, la verdad espero que en su código civil hayan marcado los artículos que están en lo que yo les mandé. Y luego empezamos a ver las regulaciones de las servidumbres administrativas que está en la ley de minería, el código civil, etcétera, etcétera. Pero también empezamos a hablar que los elementos de las servidumbres administrativas son los elementos reales y el elemento personal. Claro, aquí tenemos que entender que no voy a adentrar, pongámosle en el derecho civil, esperaría yo
que ustedes ya tengan la base fundamental del derecho civil, en virtud que pues son parte de las servidumbres, algo que ya vieron del derecho real, del derecho personal, etcétera, etcétera. Esperaría yo que lo hayan visto. Entonces, como les comentaba, el derecho o elemento real de la servidumbre consiste en la obligación que pesa en el inmueble de la propiedad privada. O sea, el de elemento real es que hay una consistencia de la obligación que pesa en el inmueble de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada tiene una obligación que está obligatoria, pongamos. Y el elemento personal es la persona privada, individual o colectiva propietaria del bien grabado o de la propiedad del bien. ¿Sí? ¿Estamos claros? Elementos de las servidumbres administrativas, elemento real y elemento personal. Yo me acuerdo que les puse la vez pasada, les ponía persona, pónganse un ejemplo, les ponía en el examen primer parcial, les puse persona, propiedad privada, individual o colectiva propietaria del bien, y les ponía ahí qué tenían que resolver, o cuál era la pregunta, o cuál era la respuesta, perdón. Y solo tenían que poner, la vez pasada creo que era reglamento y ley, pongamos, era la fuente. Entonces, creo que ahorita va a ser parecido, por lo que yo les esperaría que analicen y revisen lo que les estoy consignando para que ustedes puedan poner las respuestas. Les voy a poner, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuáles son los elementos de las servidumbres administrativas? Son el elemento real personal. Y tal vez en la siguiente les ponga personalidad privada, individual, colectivo, propietario del bien grabado, el elemento personal. ¿Sí? Entonces, como les decía, era importante que entendiéramos cuál es el intervencionismo estatal de la propiedad privada, la expropiación, las servidumbres administrativas, ejemplos que vimos de las servidumbres administrativas, los elementos, pongámosle, y el elemento también tecnológico finalista es el beneficio colectivo que motiva la servidumbre, el bienestar general y la finalidad del Estado, y este debe privar sobre el interés particular. ¿Cuál era el objetivo del Estado? Y se los recalco y se los vuelvo a repetir en la misma clase de la vez pasada, el miércoles, se los vuelvo a decir ahorita. La finalidad del Estado es el bien común, por lo que es importante que ustedes entiendan que el bien común es el objetivo general de todos los estados del mundo, de todos, no hay excepciones. Claro, pueden buscarse los beneficios, pongámosle del bien común, claro, pueden buscarse de una forma, ideológicamente pueden ser de forma derecha, pueden ser de forma izquierda, pueden ser de forma como quieran, pero el objetivo en sí es el bien común. En teoría, pongámosle en la aplicación del Estado de Derecho eficiente, obviamente vamos a entender que el bien común debe aplicarse con un Estado de Derecho fortalecido, con un sistema de justicia eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando muchas veces nos comentan, y eso se los recalco a ustedes van a ser abogados, van a ejercer en el sistema de justicia. Ustedes tienen que aplicar el sistema de justicia. Y por lo mismo yo les pido a ustedes que cuando estén en el sistema de justicia, no se involucren. La línea del abogado es muy delgada entre el bien y el mal. Se los prometo, es muy, 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 muy delgada. Hoy pueden ser, aquí creo que hay una compañera, dos compañeras, Jeremy creo que se dedica más en el ámbito privado, pero no me dejará mentir, hay personas que trabajan en el ámbito en procuración o que trabajan en el sistema de justicia y la línea es muy delgada, o sea, de jalar un expediente que está hasta abajo para ponerlo hasta arriba y por tal circunstancia, es bien importante, pongámosle el sistema de justicia. Por eso es que cuando ustedes estén en el sistema de justicia, cuando estén participando, van a darse cuenta. Yo les pongo un ejemplo y se los decía la vez pasada. Cuando ustedes entren a las carceletas ahí en tribunales, carceleta independientemente, pongámosle la de Misco, que a mí me tocaron la de Misco, y en la carceleta de ahí de zona 1, ustedes van a sentir algo muy pesado, de veras muy, muy pesado. Y espero que no hayan estado en carceleta por diversas circunstancias, sino porque ojalá hayan asistido, sino porque obviamente, o que los hayan agarrado en tiempo de pandemia, los hayan agarrado en sus tragos, ¿va? Espero que no. Sin embargo, cuando entren a carceleta y cuando vean el sistema de justicia, van a ver muchas deficiencias. Y ustedes como abogados deben de buscar y luchar por esas deficiencias. Por eso cuando yo les comentaba el sistema y la frase les decía, cuando tengan que buscar, tengan que elegir entre la justicia y el derecho, elijan la justicia. Porque la justicia, esa va a dar una solución, va a ser reparadora, va a amalsamar esa parte, etcétera, etcétera.
Por eso yo les digo, si conocen ustedes sobre la administración pública, cuando ustedes conozcan la esencia de la administración pública, que es el bien común, van a entender que todas las circunstancias que generan en el sistema de justicia es el objetivo del bien común. Muchas veces se critica el sistema de justicia porque se dice, no sé si hay como 2 personas aquí con nosotros que trabajan en el sistema de justicia y en el sistema de justicia ganan bien. La verdad que no, creería yo que no pudieran quejarse, pongamos hasta cierto punto. Pero el hecho de invertir en el sistema de justicia es invertir en el Estado de Derecho. Por eso nunca vean la inversión del sistema de justicia como un gasto, sino como una inversión. Claro, pues el sistema de justicia puede tener transversiones, puede, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que existan gente mala como hay gente buena, eso no lo niego. Pero debemos de entender que nosotros como abogados o próximos abogados o abogadas debemos de entender este sistema de justicia y que el objetivo del sistema de justicia es el bien común, porque el origen del Estado es el bien común. Y por eso es bien importante que entendamos, pongamos el intervencionismo estatal, las servidumbres, las características, porque independientemente ustedes van a recibir o van a ver esas partes. Y el sistema, pongámosle, las restricciones administrativas son limitaciones generales, constantes y actuales que por motivos de interés público se le imponen al propietario de la propiedad particular como condiciones legales para ejercicio de las facultades que le genera ese derecho. O sea, quiere decir, pongámosle, que yo tengo una propiedad. Esta propiedad tiene un pozo, pongámosle, se descubrió agua que emana de donde yo tengo, pongámosle, donde yo tengo sale agua. Y entonces esa agua provee a toda la población de un vital líquido. Obviamente tiene una restricción administrativa, porque esa propiedad tiene algo que genera beneficio a toda la sociedad, por lo que se pone una restricción administrativa. Estas restricciones administrativas se dan usualmente en propiedades, no se dan mucho en las ciudades capital, se dan más en el ámbito de provincia, que necesitan, no sé, que van a pasar por aquí, que ahí van a poner una pista de aterrizaje lícita, no ilícita, no las como las que encuentran en la Laguna del Tigre, ¿va? Pero, o sea, sí, ¿me entienden? O sea, cuestiones administrativas que van entendiendo poco a poco porque esas restricciones son beneficio para el bien común o el bienestar social. Es una actividad de policía que implica el debilitamiento del ejercicio de los derechos de la propiedad privada. No es miembro de la propiedad, sino que impone una tolerancia de parte del dueño de interés de la comunidad. El propietario hace un sacrificio de no hacer o dejar hacer algo. La restricción atempera o disminuye o restringe el dominio particular, sin quitarlo o eliminarlo o eliminar la propiedad. Como les decía, ¿y cuál es la vinculación entre las restricciones administrativas y también tiene una relación con la expropiación? Porque a veces que estas restricciones se hacen para no llegar a la expropiación, porque usualmente el Estado no le beneficia, pongámosle, a la expropiación. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pongámosle, cuando sale uno de San Cristóbal y va entrando ahí por las charcas, hay ahí está Conjuve, está otras instituciones, y había antes un pedazo, una esquina específicamente del SBS, creo que era de IGEF que estaban ahí. Esa era parte donde no se podía dar una curva correctamente. Pues esa parte era un terreno del Estado donde posteriormente se tuvo que ceder para que sea beneficio de la población. Por eso es que ahora hay 3 carriles. Anteriormente solo habían 2 carriles, que ustedes se acuerdan. Y entonces cuando entendemos la diferencia entre las restricciones administrativas, entendemos que hay ciertas limitaciones que nos dan o que nos imponen, pongámosle, en el ámbito de hacer con nuestra propiedad ciertas cuestiones o ciertos sacrificios que se deben de hacer, pongamos. Por lo que a veces se nos impone que no se debe desmembrar la propiedad. Se le dice así como, mire, no se impone, le solicitamos que no se desmembre la propiedad en virtud que este desmembramiento perjudicaría a la población en general. Esas son una característica, una restricción. Y también de estas restricciones tienen características que pueden ser generales, constantes, limitadas,
que imponen al propietario, no dan lugar a indemnización, recaen o no son solo de bienes inmuebles. Pongámosle las generales porque no se imponen sobre cosas determinadas, sino que afectan a todas las cosas que se encuentran en idéntica situación y condiciones. O sea, que la misma propiedad puede ser que imponga en una cosa determinada y que afecte solo en situaciones, condiciones iguales, que son constantes, que no se establecen por tiempo determinado, no tienen un tiempo, ¿verdad? Son ilimitadas en su número, ya que surgen de necesidades públicas y estas no pueden limitarse a un límite numérico. Es un ejemplo, el agua, el agua no puede limitarse por el ámbito de lo que se va a dar, o sea, por un número, o sea, vamos a sacar tantas litros de agua, no, o sea, no se puede, ¿me entienden? O sea, es algo que no se puede por el número. Imponen al propietario la obligación de no hacer o no dejar de hacer, como les decía, lo prohíben o no le prohíben. No dan lugar a indemnización. Al no implicar una disminución del derecho de propiedad, esto no produce un daño jurídico. Sí, como les comentaba, solo vienen de las diapositivas, bueno, de lo que les mandé y de las diapositivas. Recaen no solo sobre las cosas inmuebles, sino también pueden caer sobre cosas muebles, siempre que estos puedan afectar el orden público. Ejemplo, evitar el humo negro para no dañar el medio ambiente. Eso es un poco complicado, la verdad, de decirles en las restricciones o las características de las restricciones administrativas, porque yo no sé a los que bueno, no sé si lo hacen todavía, la verdad, pero cuando uno va para Escuintla, bueno, cuando va uno para el puerto, dirían por ahí, no sé si la famosa rosa, pongámosle, la famosa del quema de caña que hace que influye o que afecta a mucha población en Escuintla. Recientemente, hace unos días, o hoy específicamente, creo que hay un informe de que en Guatemala, o en la ciudad capital, el aire hoy está muy peligroso para respirar, pongámosle, por ciertas partículas que se emanan de los vehículos. Entonces, pongámosle, hay ciertas partes o estas partes de territorios administrativos, sí, ayer o hoy creo que salió, que afectan, pongámosle, específicamente a la población en general, y por eso es que a veces se caen esas, no solo en el ámbito de muebles, sino también de inmuebles. Les pongo un ejemplo, pongámosle, los cerdos, pongámosle, los cerdos son bienes muebles, porque obviamente pues son bienes que puede uno transportar, pero son bienes que deben de estar, porque obviamente el cuidado de un cerdo, etcétera, etcétera, trae repercusiones, pongámosle, medioambientales, etcétera, etcétera, y por eso tiene características de restricciones administrativas, porque es bien importante entender que estas restricciones, aparte de ser restricciones administrativas de solo bienes inmuebles, también tiene de bienes muebles, que puede afectar en cualquier parte. Estamos hablando de parte de territorio. ¿Hay alguna duda o consulta? Antonio de Jesús Gómez. Sí, dígame, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Mire, solo tengo una consulta. Usted, entre las diferencias entre servidumbres administrativas y civiles, ¿cuál fue la diferencia que encontramos? ¿Por qué encontramos qué diferencia hay entre eso? ¿Cuáles son las diferencias entre las servidumbres administrativas y las civiles? Si no sabe, no hay problema, Antonio, no se preocupe. No, disculpe, es que... No te da pena. Gracias. Carle Mireya Jack. Sí, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Que la servidumbre civil se sujeta a particulares y la servidumbre administrativa es al Estado. Eso es colectivo. Ok, gracias, Carle. Ana Elizabeth Zoom.
Licenciado, yo solo quería aportar que son reales. Esa, o sea, podría ser una de las diferencias que, pues que son reales, ¿verdad? No Sí, sé. totalmente. Sí. Totalmente. Gracias, Ana. Sí, también, Cristina, pueden ser obligatorias y algunas, ¿no? Claudia Álvarez. Claudia Álvarez. No está Claudia Álvarez. Cristina Vázquez. Ah, Cristina, usted me hablaba. ¿Quién? Juan Antonio Morales. ¿Cómo se llama como yo? Juan Antonio Morales. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuando hablábamos de que las servidumbres administrativas presentan afinidad con los derechos civiles, pero no son idénticas, ¿a qué se refiere con eso? Pues según lo que yo entendí que usted estaba explicando, es que, bueno, como dijeron los compañeros también, prácticamente presentan afinidad porque siempre podríamos decir que se va a disminuir algún bien que puede ser de alguna otra persona particular, pero en este caso a favor del Estado, ¿verdad? Entonces, como yo lo comprendo, es que básicamente vendrían siendo lo mismo una servidumbre administrativa a una servidumbre civil, con la diferencia de que en el caso de las administrativas siempre van a ser reales, ¿verdad? Así es como lo comprendo yo. Gracias, Juan Antonio. Catherine Dayana. Catherine Dayana Orellana. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ahí sí puede encender su cámara. Como la misma pregunta, o sea, ¿cuál es en las servidumbres administrativas presentan afinidad con el derecho civil, pero no idénticas? ¿Por qué no son idénticas? No, no sé si me escucha, Lick, no tengo mucha No, señal. La tengo encendida mi cámara también, pero no sé si me mira. no, Catherine, pero la escucho, cuénteme. Mm, ¿No? no sabía, no. Va. Gracias, Catherine. Sí, ¿quién me levantó la mano? Bueno, sí, esa es una cuestión que, miren, a mí me preocupa que no entendamos, pongámosle, cuál es la diferencia y la verdad que el aporte que da es muy cierto. Pongámosle, las servidumbres administrativas presentan afinidad con el derecho civil, o sea, son afines, o sea, usted es afín ideológicamente en algo, pongámosle, puede ser afín con el novio o la novia o el amante o no, puede ser afín a algo, pero no puede ser idéntico, no puede ser idéntico a la relación que usted tal vez tenga con su novia, con su pareja, no puede ser idéntico, porque no es lo mismo, o sea, puede ser afines en cierto pensamiento, pero no son idénticas, y así son las servidumbres administrativas y las civiles. ¿Cuál es la diferencia? Que son afines, claro, porque son de derecho civil, porque tienen una concordancia, pero no son idénticas, porque como lo decía Jorge Luis, pueden tener una participación y como tienen un beneficio, hay una diferencia muy grande entre las servidumbres administrativas y las civiles. Es que las servidumbres administrativas tienen un objetivo claro, que es el bien común. Por eso les digo y les recalco, el objetivo del Estado es el bien común. Y por eso las servidumbres administrativas tienen ese objetivo. Pueden ser afines al derecho civil, porque obviamente tienen afinidad, pueden ser, etcétera, etcétera, pero no idénticas. Y eso es lo que dice, pongámosle, el beneficio que tiene el colectivo es más grande que el colectivo individual. Por eso es que hay una lucha, pongámosle, de pensamientos o de teorías en cuanto al derecho de propiedad privada. Cuando hablamos del derecho de propiedad privada, yo sé que algunos, pongámosle, ahorita pueden, tal vez pienso, pues, algunos pueden decir como no, pero es que el derecho de propiedad privada es mío, pues, o sea, obviamente, pero hay personas, pongámosle, que no tienen propiedad privada.
y que ven como como todas las propiedades o todo el terreno que debe ser colectivo. Pues obviamente es la idea socialista, pongámosle hasta cierto punto, enmarquémosle en esa idea. Sin embargo, pues no es el origen, pongámosle. Por eso es que es bien importante cuáles entendamos el derecho a la propiedad privada. Entendería yo que ustedes ya vieron derecho civil, ya vieron en la parte del derecho de la propiedad privada, etcétera, etcétera, para que ustedes entiendan esa circunstancia. Entonces, yo les comento y les digo, ¿la diferencia del derecho de servidumbres administrativas son afines al derecho civil? Sí, pero no son idénticas. ¿Y por qué? Porque las servidumbres administrativas tienen un beneficio, pongámosle, tiene un beneficio colectivo, individual o de un bien común. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Quién levantó? Sí, Jorge. Primero, vamos a diferenciar en cuanto a la propiedad privada. Pongámosle, hay una cuestión de propiedad privada y hay una colectividad de la propiedad del derecho intangible de la nación. Pongámosle, hay diferencias. O sea que hay dos vertientes. Pongámosle, el derecho a la propiedad privada, que es una parte específicamente de lo que yo adquirí en el año de hace muchos años y yo compré. Y el otro, el derecho colectivo, que es el derecho intangible de la propiedad, de la propiedad, pues, etcétera, en ese sentido. Esas son dos partes diferentes, o sea, no conexan, pongámosle. Sí conexan a cierto punto, pero no en ese mismo. Derecho a la propiedad privada, si yo, pongámosle un ejemplo, alguien puede tener una propiedad en la zona 1, que debe ser su propiedad. Sin embargo, esa zona 1 es declarada patrimonio intangible de la nación, pongámosle. Y por eso mismo que esas restricciones que tiene, es que uno no puede, pongámosle, construir a ciertos niveles, así como sucede en la antigua, pongámosle, en la antigua Guatemala, usted puede construir creo que a cierta altura, con ciertos lados, ciertas formas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dilucida eso? Está el instituto de IDAE, creo que se llama, Instituto de Arqueología, y no sé cómo se llama, IDAE, creo que se llama. IDAE, creo que es. Sí, es del Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto de Antropología e Historia de Guatemala se llama. El IDAE es el encargado de la verificación de cumplimiento de todas las, o presentar denuncias de la alteración de los bienes inmuebles o muebles que sean declarados, pongámosle. Obviamente me estoy saliendo del contexto, dado la pregunta, pero el derecho a la propiedad privada es una parte, derecho inherente, a la persona, pero tiene conexión o tiene vertiente con el derecho intangible de la nación, porque es un derecho colectivo de beneficio para toda la población. ¿Cómo se dilucía en esta comisión o en este instituto de parte de la comisión? Si en caso no, pues en caso fuera porque está cayéndose la casa o algo así por el estilo, pues se solicita la autorización, etcétera, etcétera. Es complicado, la verdad. Yo les reconozco porque la Universidad de San Carlos es declarada patrimonio intangible de la nación. Y para mover o hacer algo es bien complicado hacerlo en la universidad. No es tan fácil, la verdad. Como les comentaba hace unos años, ahí en la facultad, atrás del S2, hay una plaqueta que muchos pasan, la verdad, y no nos damos cuenta. Hay una plaqueta dedicada a una persona de pueblos originarios que fue enterrada, no se sabe específicamente en qué parte de la Universidad de San Carlos, en cuanto a la quema de la Embajada de España del 82. Cuando ustedes están atrás del S2, ahí del lado de donde están unas banquitas, al frente de una cancha, hay una plaqueta donde está reconociéndose a la persona por la quema de la Embajada del 82.
de la Embajada de España. Y pongámosle esta parte, porque obviamente es una cuestión intangible de la nación, obviamente es bien difícil alterar esas partes, pongámosle, y esos territorios, o ese específicamente ese lugar. Me faltan 15 minutos antes de ser las 8. Les pido un momento también, y esperaría yo que no poder, ¿cómo se llama? Porque entiendo que el examen lo tenemos dentro de 10 días, todavía los vería martes, miércoles y jueves, martes y viernes, miércoles y viernes, ¿verdad? Y así ya tener todo listo. Bueno, entonces, como les decía, proceso histórico del derecho ambiental en Guatemala, proceso sumamente complicado, un proceso pues que ha tenido sus altas y sus bajas, siempre de ámbitos políticos, siempre de políticas internas y políticas exteriores. Hasta cuando más o menos en los 90s y 2000, pues que ya todos vemos o sabemos sobre el cambio climático, pues obviamente como que se adentra más el proceso histórico del derecho ambiental en Guatemala, y es necesario también hacer referencia a la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente, celebrada en Estocolmo, en Suecia, en 1972, en la cual participaron 112 estados, 101 de estos Guatemala, en cual aceptó la dicha declaración, integrándose a los programas municipales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en la que su territorio corresponde, en el cual se encuentran considerados en el decreto 6889 del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en la que se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente, órgano encargado de crear incremento adecuado para planificar, cooperar y ejecutar una plan nacional. Miren, esta parte del medio ambiente y la Comisión de Medio Ambiente, no voy a adentrar, la verdad, porque considero que no va a venir el examen. Igual estudienla, pero voy a darle, pongámosle en contenido en cuanto al ámbito ambiental en Guatemala y por qué es tan importante que ustedes también lo conozcan. El derecho ambiental en Guatemala es un derecho sumamente que se está dando o que está resurgiendo, pongámosle, o que está en su cúspide en estos momentos. Considero que es un derecho que puede generarles a ustedes una buena carrera, que puede darse, porque ahora lo que está sucediendo mucho es que los estados de primer mundo, pongámosle Europa, Asia, pongamos los países de primer mundo, están generando pagos por bonos de carbono. Estos bonos de carbono se generan en que el estado o pongámosle, Europa genera tanto dióxido de carbono, yo le pago a Guatemala para que cierto territorio que está protegido o que está por bosques no sea destruido. Esto es como les digo, así como cuando ustedes tienen un hijo y que hace una avería, pero ustedes le dicen como, va, no, hombre, o sea, va, te voy a consentir, pues, va, ya no lo volvás a hacer, va. Así, es la misma analogía, va. O sea, el primer mundo destruye, hace lo que deshace, pero nos paga a nosotros por cierto territorio para que mantengamos esa parte, ese lugar y no podamos tener, ellos puedan verse como, buena onda, va, gracias por. Es lo que yo pienso, la verdad. ¿En serio? Y entonces. Licenciado. No te da pena. Entonces, es como yo les decía, si bien en la parte ambiental o derecho ambiental se está generando y va con repercusiones, también afecta a nosotros como guatemaltecos. ¿Me va a hablar, Jorge? ¿No? No. Entonces, bueno, no te da pena, Jorge. Entonces, como les decía, el derecho ambiental va generando, pues en estos momentos, una sustancialmente va incrementando o ya está en su cúspide. Y creo que es bien importante que algunos abogados o abogadas nos especialicemos en derecho ambiental. El derecho ambiental viene muy inmerso específicamente en el derecho guatemalteco. Como les hacía mención, pongámosle los bonos de carbono, el derecho ambiental en cuanto a, pongámosle, ahora que está muy de moda la ley de aguas, que se está discutiendo, que se va a discutir, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, creo que es bien importante que vayamos adentrando o conociendo el derecho ambiental, específicamente en el derecho, si ustedes se quieren especializar en derecho de aguas, derecho de aire, derecho de etcétera, etcétera, lo pueden adentrar. No voy a adentrar mucho en esto porque la verdad que no considero que vaya a meterlo en el punto, en el examen. Sin embargo, pues se los dejo a ustedes para que lo puedan interpretar. Ahora, antes de terminar la clase, fíjense que quería consultarles. Fíjense que alguien me pidieron que les diera un repaso antes del segundo parcial. Yo quisiera preguntarles a ustedes si están de acuerdo en que la clase que tenemos el día miércoles hagamos el repaso de todo lo que hemos visto prácticamente en estos días. Pues, entonces les pregunto a ustedes si ustedes están de acuerdo en que el miércoles, ¿qué es este miércoles? Miércoles 10, hagamos el repaso de todo lo que vimos del capítulo 5, o sea, el capítulo 4, 5, 8 y lo licenciado. ¿Están de acuerdo? Sí, por favor, gracias, Lick. Sí, licenciado. Sí, licenciado. De acuerdo, Lick, de acuerdo. Gracias. Va, entonces miren, pues, yo sé que el día miércoles la clase, yo sé que llegan bastantes. El inconveniente que tengo es que a veces no entran muchos y no me escuchan. Entonces yo les pediría, por favor, porque el miércoles es primera hora, entonces pues, el miércoles por lo menos podemos tener ahí desde las 5:30 hasta las 7 de la noche. Entonces sí les pido, por favor, que si en caso hay algunos compañeros que no puedan entrar o que no escuchen, que les transmitan la información o si tienen dudas los que se quedan afuera, que me las hagan saber para que yo les pueda responder, ¿sí? Yo les pediría, por favor, también otra cosa, es que yo sé que tal vez no me adentro ahorita, pero sí deberían de empezar a revisar o a estudiar cuestiones que son muy esenciales, como domicilio, persona, póngale qué es derecho administrativo, qué es derecho penal, qué es derecho civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es jurisprudencia? ¿Cómo es el proceso contencioso administrativo? ¿Cuál es el recurso revocatorio? Porque si yo les pregunto ahorita cuál es el recurso revocatorio de reposición, estoy seguro, pero seguro que alguien me va a responder mal. Y hasta alguien me va a decir, porque un día le conté a mi esposa eso, lo del machote, y estábamos platicando, y me dice, mira, si me seguís diciendo sí, te voy a decir machote, me dice que no sé qué. Y entonces le digo yo, ya que puros mis estudiantes, vos le digo, porque mencionando el machote, y la verdad que, como les digo, ustedes ya pasaron esa línea de abogado, de esa carrera, o sea, ya no están en el que me gusta o no me gusta, o sea, de veras están en el más, o sea, ya se pasaron, o sea, ahorita ya, como le diría, ya se subieron a la burra, háganle ganas, porque ya están encaramados. Así que yo les pido, por favor, que le pongan ganas. Estos últimos minutos, les pido, por favor, que les pongan ganas. Dedíquense a sus estudios, dedíquense no sean aquellos estudiantes de que digan, porque es que estuvieron en pandemia y no conocen. No, adentren. Vean cómo hacer un memorial, cómo hacer un recurso de revocatoria, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo les pido por favor que si ustedes tienen dudas, consultas, yo no sé si una compañera me preguntó hoy porque me preguntó algo sobre el derecho internacional público. Yo doy derecho internacional público, igual les puedo ampliar esa información que la van a tener en el 10º semestre. Espero verlos en el 10º semestre. Espero ver a los 199. Aunque sé que ahorita después de huelga se disminuyen, pasan como 5 o 10, pasan menos. Entonces les pido por favor que se esfuercen, que sé que no son malos estudiantes, sé que son buenos estudiantes, pero sí les pido por favor que se esfuercen, que se dediquen más. Miren, yo sé que tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos o a sus hijas, tienen que cuidar a su mamá, a su papá. No sé la diversa problemática que ustedes tienen. Se los prometo, yo sé que tienen todos problemas, yo tengo diversos más problemas que los que ustedes piensan. Sin embargo, yo les pido que prioricen sus estudios. Sé que algunos me van a decir, no, pero Lick, pero es que miren, es que tengo que dar, ¿cómo se llama? Sí, miren, pero la carrera les va a generar, incluso les cambia la sociedad. Cuando ustedes les digan, es que ahí viene la abogada o el abogado, miren, hasta cambia la forma de tratarlo. El policía, cuando uno les enseña el carnet de abogado, cambia cómo los trata uno.
Entonces, de veras, esfuércense, sean buenos, o sea, para dedicarse al estudio, porque eso les va a cambiar la vida. No solo en el ámbito, el derecho, el ser abogado en Guatemala está muy respetado. Claro, hay abogados buenos y malos, eso no lo voy a negar. Pero el ser abogado ahora es muy respetado, es una carrera, y no lo hagan por mí, no lo hagan por ¿cómo se llama? A los que tenemos hijos, creo que debemos demostrar el ejemplo. A los que no tienen hijos, háganlo por el esfuerzo, por el futuro que vienen. Si no quieren tener hijos, también están en su derecho, pero háganlo porque ustedes quieran, porque ustedes quieren esforzarse, porque quieren ser buenos estudiantes, quieren ser buenos abogados y abogadas. Entonces, no tengo más que agregarles. Espero verlos el día miércoles con el repaso. Empezaremos desde el capítulo 4 y 5. Sí, Delfina, 4 y 5. Licenciado, yo le agradezco por sus palabras de recomendación. Yo sé que no es usted el interesado en ser el futuro abogado, sino que quiere formar pupilos, ¿va? Entonces le agradezco por sus buenos consejos. Muchas gracias. La verdad que la oportunidad me la dio el señor decano, Henry Arriaga, y la verdad que yo la estoy aprovechando. Yo sé que pues no me meto en el ámbito político, pero es un decano que ha dado la oportunidad a abogados jóvenes que tenemos conocimiento a impartirlos y a dárselos a ustedes. Como les dije, no tengo la verdad absoluta, no tengo la verdad que les cumpla, ni mi verdad va a ser la verdad para todos, pero ustedes como próximos abogadas y abogados considero que deben de formar su criterio y que el poco conocimiento, el conocimiento que yo les imparto, les sirva a ustedes en el ámbito ya de su ejercer su profesión. Así que espero verlos el día miércoles, espero que pasen muy buena noche, pasen buen descanso, post Semana Santa, así que espero que ya se recuperen para esta semana que viene. Y si están de parranda o van a salir, tengan cuidado siempre, por favor, pasen feliz noche, éxitos en todo. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias. Feliz noche, Liz.